Hola a todos y bienvenidos al nuevo episodio de la serie Chain Sonic Tapes. El nuevo episodio retoma la historia justo donde quedó el capítulo anterior. Pero antes de sumergirnos en lo más reciente, repasemos los momentos clave de los episodios previos. Descubrimos que Sonic ha sido corrompido por la oscura influencia de Moloch, una deidad que otorga poder a cambio de sacrificios, convirtiéndolo en una fuerza imparable de destrucción. Knuckles, al darse cuenta del peligro, descubre que las Super Esmeraldas son la única esperanza para detenerlo. Sin embargo, Sonic también busca las Esmeraldas del Caos, planeando usarlas en un ritual devastador que aumentaría su poder aún más. Con el mundo al borde del caos, Knuckles toma una decisión desesperada: viajar al pasado para localizar las Super Esmeraldas, aprovechar su energía y ofrecer al planeta una última chispa de esperanza. ¿Podrá el Echidna lograr su objetivo? El nuevo episodio, titulado Pasado 1, muestra a Knuckles viajando exitosamente al pasado mediante la máquina creada para tal fin, manteniendo su objetivo primordial de evitar que Chain Sonic adquiera más poder, y finalmente, derrotarlo al encontrar las Super Esmeraldas. Al llegar, Knuckles se encuentra en un entorno completamente distinto y desolado, donde el mundo que conocía ya no existe. Ha viajado a la zona oculta del palacio, 3000 años atrás, un lugar que aparece en varios títulos de la saga Sonic, como la remasterización de Sonic 2 para móviles, Sonic Origins y Sonic & Knuckles. Esta zona secreta presenta el diseño de una civilización antigua en ruinas, un aspecto clave al que la serie hace referencia, mientras Knuckles emplea sus habilidades para volar y llegar rápidamente a este misterioso terreno. La imagen repentina de Chain Sonic refleja lo perturbado que ha dejado la mente de Knuckles, enfocándose en su misión. You know you're not supposed to be here. Why aren't you back with the rest of the clan? Come to think of it, I don't think I've seen you before. State your name and your business here. My name is Knuckles the Echidna. I am not of this land. I come in dire need of the Emerald's power. Huh? I've been guarding those emeralds for decades. You're crazy if you think I'm just gonna give them to anybody who asks. Especially an Echidna I've never seen before. Now get lost. I'd really hate to have to kill one of my own kind. If you won't give them to me, then I'll have to take them! Try it. La historia de Knuckles y su clan está llena de misticismo y gran relevancia. Este clan, parte de una antigua civilización, fue responsable de gobernar y proteger las Esmeraldas y la Esmeralda Maestra hace miles de años.
Este trasfondo es esencial para la trama, ya que Knuckles, al viajar al pasado, se encuentra con una versión temprana de su clan, o al menos con uno de sus miembros encargados de proteger las esmeraldas de los intrusos. Como era de esperarse, el Echidna duda de las intenciones de Knuckles, ya que, aunque lo reconoce como uno de los suyos, lo ve como un completo extraño, y por lo tanto, se enfrenta a él. Por otro lado, la perspectiva de Shin Sonic en el presente revela que ha conseguido 4 de las 7 esmeraldas del caos, acercándose cada vez más a alcanzar la invencibilidad que tanto busca. Estas esmeraldas están dispuestas sobre la estatua de Moloch, la deidad conocida por ofrecer poder a cambio de sacrificios. Esto sugiere que Shin Sonic podría estar ofreciéndolas como tributo en busca de la invulnerabilidad definitiva. No sabemos exactamente cómo terminará la pelea contra Knuckles y el guardián de las gemas del pasado, pero sabiendo la determinación que tiene nuestro protagonista, es altamente probable que gane la pelea, ya que si pierde, la historia llega hasta aquí con el bad ending y no habrá más episodios, y todos moriremos devorados por el siniestro erizo titán. El viaje hace 3000 años atrás no solo podría representar una decisión estratégica, sino también un viaje hacia las raíces de Knuckles. Este es un aspecto crucial de la serie, ya que profundiza en los orígenes de Knuckles, mostrando que su misión no es solo de proteger las esmeraldas, sino también comprender su conexión con el pasado, con las decisiones que su clan tomó, y cómo estos eventos repercuten en su misión actual, dejando entrever que tiene la responsabilidad ancestral de mantener el equilibrio en el mundo y universo. El episodio ha sido bastante corto y se enfocó mayoritariamente en el viaje de Knuckles. Además, pasamos de una perspectiva analog-horror a una animación, algo que no es primera vez que sucede en esta serie. Hasta el momento, tenemos conocimiento de que Sonic ha sido influenciado por una fuerza oscura ligada a Moloch. Tails ha sido corrompido por Sonic, creando múltiples clones del zorro para desatar el caos en diferentes ciudades. Sonic crece con el tiempo, siendo considerado una criatura gigantesca más grande que los edificios de la ciudad, siendo esta también una de las razones del por qué se llama Shin Sonic. Además, hay un ritual de por medio que Sonic desea realizar, donde una visión de Knuckles nos deja en claro que desea la inmortalidad y destrucción total de todo lo que le rodea. Estaremos a la espera del próximo episodio para saber cómo continúa la historia. Si deseas opinar algo, teorizar o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.